seguir andando. Claro, dijimos que había ya en la cancha un jugadorazo. Así que se abre la pantalla y aparece Néstor Yuria. ¿Qué tal, Néstor? Qué gusto grande que estés aquí. ¿Qué tal, Julio? Bueno, yo también me siento muy contento, muy feliz de compartir esta linda mesa. Bueno, ahí estaba el automovilismo. Sí. No sé si también recorriste el automovilismo dentro de la faceta tuya, que ha sido periodismo deportivo en general. Sí. ¿Alguna disciplina en particular? Más allá del boxeo. El boxeo seguro, pero digo, ¿avanzaste con alguna otra disciplina? Sí, comenté mucho fútbol, comencé con el fútbol. Yo no te olvides que vengo del riñón gráfico, ¿no? Que no abandoné nunca. Hice mucho el fútbol en todos los niveles y también caminé muchísimo con el rugby. Caminé muchísimo por el mundo también, en la selección de Rosario, los Pumas, etcétera, etcétera. Y el boxeo, bueno, es el que más me identificó, el que más me permitió, digamos, desarrollarme. Pero a mí me gusta el deporte. Salimos de acá y veo dos chicos acá en la esquina jugando con una paleta contra la pared y me paro. Esa expresión del padre Pepe, ¿qué te parece? Extraordinario, es una realidad. Claro, no tengo ninguna duda. Mirá, donde hay deporte, bueno, sabemos muy bien que el deporte es... Ahora se habla mucho de la inclusión. El deporte siempre fue inclusivo. Algunos a lo mejor más que otros, ¿no? Por ejemplo, el boxeo tiene una gran captación, una gran inclusión, porque rescata muchachos que vienen de sectores o de lugares donde están más comprometidos con los problemas, con la miseria, con un montón de cosas. Bueno, el deporte es sinónimo de cultura, de educación física, de educación mental, de progreso. Es formar un hombre o una mujer, ¿no? Un ser humano. Sí, estoy de acuerdo. Ahora bien, Néstor Yuria empezó de pibe con esa pasión por el periodismo, porque a veces, y esto hasta es personal, de chico yo escribía un diario para que lo leyera mi madre y mi abuela. ¿Te pasaba eso para buscar la noticia? Sí, yo por supuesto empecé... ¿En tu casa? Yo tenía un berretín. En el barrio siempre había berretines. Uno quería ser cantor de tango, el otro jugador de fútbol y el otro a lo mejor quería ser boxeador. Yo quería ser relator de fútbol. Ah, bien. Y entonces iba a la cancha y escuchaba a los relatores, me paraba cerca de las cabinas. Y entonces, cuando iba después a la escuela primaria, tenía 11, 12 años, relataba partidos imaginarios, los escribía, se los entregaba a las maestras, y ahí empezó todo. ¿Qué relatores escuchabas? A ver, a nivel nacional estaba Fioravanti en esa época. Claro, yo escuchaba Fioravanti. A mí el que me impulsó se llamó, o mejor dicho, le decían el relator olímpico, porque había relatado los Juegos Olímpicos, que era una cosa en ese momento muy complicada, ¿no? Ya se me acuerdo el nombre y apellido exacto. Fioravanti me gustaba mucho, y después con el... Peliciari estaba también. Lalo Peliciari, lógicamente, pero había un relator, estaba Ortega Moreno, José María Muñoz, después aparece, pero había un relator que después la vida hizo que yo fuera su comentarista, y que hasta el día que él falleció, yo estuve trabajando al lado de él. Era sinónimo de Boca Juniors, Bernardino Veiga. Ese fue mi maestro. Además relataba boxeo. Claro, ese fue mi maestro. Bernardino Veiga, claro, seguía Boca. Seguía Boca. Fue un visionario. Después aparecieron los relatores que específicamente se hacían cargo de relatar un equipo. Pero él, y en ese sentido, técnicamente lo de Fioravanti era muy bueno, ¿no? Tenía buen léxico. Tenía una manera de cantar el gol muy particular, muy sencilla, y tenía, digamos, la gran propiedad que utilizaba términos y palabras que podían estar, bueno, tranquilamente en cualquier poesía, ¿no? Era realmente un gran hombre muy preparado, muy preparado. Qué nombre. Eso, claro, eso fue lo que te motivó. Me parece importante ir a ese punto de partida, ¿no? Porque es el Yuria de los primeros años de vida. Pero además ibas a la cancha. Iba a la cancha. ¿Seguías algún equipo en particular? River. No, dos clubes. River, el club de mi vida,
y el club, llamémosle del barrio, que hoy sufro y me preocupa más que le vaya bien a él que a River, que a la selección argentina, que se llama Excursionistas. Es un club que está en el Bajo Belgrano, frente a la villa, donde estaba la villa antes, donde nació René Houseman, ¿no? Claro. Bueno, y ese era el club del barrio, no lo pude abandonar El querible nunca. club excursionista. Excursionista. De la D a la C. Sí, Llegó a hace la muchos B años. también, llegó a la B también excursionista. Sí, llegó a la B, fue, inclusive hasta se dio el gusto de haber ganado en una oportunidad un campeonato, mejor dicho, una primera rueda de la B, cuando nosotros pensábamos que bueno, que se podía dar el fenómeno de ir a la primera división, en la segunda rueda perdió todos los partidos y no se fue al descenso de milagro. Pero bueno, un club que con todas las características del club de barrio, rodeado por todo Stud de caballos de carrera, Claro. muy cerca hasta el hipódromo, tenía un club. Estamos hablando década del 50, 60. Sí, fines del 50 y el 60 fundamentalmente. Ahí ya estaba en River cerrando su presencia Walter Gómez, ya se había ido Walter Gómez, llegaste a verlo, Sí, Walter Gómez. ya se iba, se iba Bernaza, se iba esa famosa delantera, Bernaza, Prado, Walter Gómez, Labruna y Lustó. No obstante, Labruna siguió un poquito más, por eso lo pude ver. Bueno, era Y en el arco el gran Amadeo Carrizo. el más grande que vi en mi vida. Nunca vi una cosa igual. Si a mí me preguntan qué es Amadeo Carrizo, es una opinión mía muy personal, digo que en el fútbol argentino hay un antes y un después, es Amadeo Carrizo. Y en ese sentido, si nosotros hablamos de fútbol de antes, vos decís, no, a mí me gusta el fútbol de antes. Yo te digo, Julio, ¿cuál es el fútbol de antes? ¿El de los hermanos Brown? ¿El del Racing del 50, que ganó 3 campeonatos seguidos? ¿El River de la máquina? ¿El de Maradona? Te olvidaste del Independiente de Micheli, El Independiente Checonato, Micheli, Checonato a la casa de Guillermo Cruz. y además el otro con al señorico, Vicente de la Mata. Exacto. ¿Eh? Bueno, Qué jugadores. entonces, ¿cuál es el de antes? No, todos son los de antes. Es decir, no hay algo que marque el antes y el después, como puede ser en la historia la Revolución Francesa, antes por. Amadeo Carrizo es la que divide, porque Amadeo Carrizo instala en el fútbol argentino al arquero como jugador de fútbol. El arquero, antes que Carrizo hiciera esa revolución, era un muchacho de tricota amarilla, siempre amarilla, que no salía de abajo de los 3 palos y nada más se movía. Y era una especie, era un hombre que volaba, se tiraba, saltaba, pero no participaba del juego. Y Amadeo Carrizo sale gambeteando jugadores, cabeceando, saliendo fuera del área, haciendo cosas que en ese Haciendo momento la chique, la diagonal, hizo de todo. y incorporando los guantes también. Los guantes y la gorra son, digamos, cosas que y además él saca esa tricota amarilla y un día aparece con una de otro color. Imaginan la hinchada, todo lo que le gritó, porque era un tono medio rosado. Bueno, para aquella Tuve la época. oportunidad, en los últimos años de su vida, murió con 93 años, Sí. de charlar con él. Además me sorprendió su humildad. Sí, la sí. verdad que realmente fue muy grato poder tratarlo. Un ¿no? fenómeno. Hombre de Rufino, santafesino. Hombre de Rufino, exactamente igual que Le Bernabé queríamos Ferreira. hacer una entrega de un diploma desde la Cámara de Diputados de la provincia, que bien se lo merecía, justamente por todo eso que aportó al deporte argentino. Sí, sí, una gran Pero persona. qué bueno, ¿no? Vemos entonces una etapa iniciática de Néstor Yuria con el fútbol. Con el Y fútbol. con River, y queriendo ser relator. Queriendo ser Pero relator, después no fuiste relator, fuiste comentarista. fui relator toda mi vida, pero de boxeo. Correcto, pero en fútbol no. 3 partidos relaté en mi vida. No, perdón, 2 partidos en mi vida. Por causa mayor, porque se había enfermado, pasó una cosa y había que salir. Uno fue Central Córdoba 1, Lanús 3 en Primera C, en la cancha de Lanús, y el otro fue Copa Libertadores, Argentinos Juniors 0, River 0 en cancha de Vélez. Tuve que ir de emergencia, porque la gente dijo, mirá, Claro, se enfermó. Fue un desastre, lo relaté muy mal, porque me di cuenta que Claro. no era lo mío. Pero sí, el boxeo me dio la oportunidad. Bueno, a ver, Bernardo Veiga entonces fue el nexo. ¿Llegaste desde a acompañarlo al boxeo Sí, a través sí, de él sí, o sí, sí. hubo otras formas? No, yo llego al boxeo, yo era periodista, lo que se llamaba en ese momento, la figura era cronista volante, era un che pibe del diario Crónica de Héctor Ricardo García, que fue el que me enseñó todo. Y mi padrino que me lleva al diario,
que era un hombre bueno, muy ligado al peronismo, un hombre, una figura de la política, un hombre secretario privado y amigo de Perón, que fue Américo Barrios. Américo Barrios es mi padrino, él me lleva al diario y me enseña todo. ¿Qué nombre que estás diciendo? Un fenómeno. Se llamaba Luis María Albamonte. Luis María Albamonte. ¿Cierto? Fue Premio Nacional de Literatura. Sí, por supuesto. Gran amigo. Y un hombre que sabía de algo que la gente no sabía que él sabía tanto. Sabía muchísimo de todo el tema de platos voladores, el sistema interplanetario, horas y horas hablando con él. Bueno, yo con él estuve mucho tiempo esperando que cerrara el diario. Yo trabajaba en Matutina, estaba la quinta y la sexta. El diario La Matutina cerraba tipo 1 de la mañana, salíamos del diario Crónica, en esa época estaba en la calle Riobamba, casi Bartolomé Mitre, íbamos a estar callados y yo lo acompañaba a cenar y a escucharlo. Todo esa época siempre cenó lo mismo, un bifecito de lomo sin sal y medio tomate. Su salud no le permitía tener una gran diabetes, ¿no? Bueno, y él fue el que me impulsó y un jefe... Él usaba ese sobrenombre Américo Barrios y obviamente tuvo una trayectoria muy importante en el plano del periodismo, la escritura, y esa distinción, ese reconocimiento, la verdad que hace que uno piense por qué no se lo pone más en valor, ¿no? Yo creo que por razones políticas. Ajá. Indudablemente no se le ha perdonado que él fuera peronista, como a muchos tantos que yo he conocido y que en pruebas están al canto. El solo hecho de haber sido peronista o haber hablado bien del peronismo, haberse afiliado, haber cantado la marcha peronista, bueno, sabemos muy bien que mucha gente perdió el trabajo. Entre paréntesis, estuve en esta semana viendo a Rafael Nadal contra Gasper Ruud, una exhibición espectacular de tenis, altísimo nivel, además tuvo Sabatini y Fulco haciendo un doble mixto, fue realmente bárbara. En un estadio excelente. Mary Terán de Weiss se llama ese estadio, en Parque Roca. Otra castigada. Ahora, Mary Terán de Weiss ha sido castigada por esa definición política a punto tal que no se le dejó competir después del 55. Se la sacó y fue la antecesora de Sabatini. En el tenis por ahí hay mucho reconocimiento a Sabatini, Norma Byron, pero Mary Terán, bueno, está el estadio y hemos trabajado mucho para que se haga cierta esa ley que nomina el estadio con su nombre, porque hay a veces una especie de ninguneo de su figura. Exacto, y bueno, no te olvides de algo sumamente importante, donde 2 rosarinos integraron ese plantel, santafesinos. Los campeones del mundo de básquetbol de 1950 le ganan a Estados Unidos en la noche de las antorchas, en el Luna Park, le ganan a Estados Unidos campeones del mundo, 1950. El general Perón, el primer deportista, como se le decía, por todo el apoyo que le dio, no es una cosa que invento yo, una cosa que está clarito, sí, títulos y demás. Los invita a todos los muchachos, esto me lo cuentan los muchachos, me lo contaron el profesor Lozano, Rosarino, Balazo del Vecchio. Entonces le dice, bueno, como compensación, les obsequia un auto de industria nacional o el equivalente, porque alguno dijo, general, yo no quiero un auto, quiero terminar la casa. Entonces, el equivalente, lo que valía un auto para que terminaran su casa, el destino que quisieran. Eso no se los perdonaron nunca. Fueron castigados de tal manera que fueron declarados profesionales, todos fueron enjuiciados y no jugaron nunca más al básquetbol oficialmente. ¿Por qué? Bueno, y algunos de ellos no eran políticamente peronistas, no lo eran. Claro. Oscar Furlong, gran jugador de tenis también, que fue presidente de la Asociación de Tenis, él siempre dijo, le dije, general, yo no soy peronista. Y dije, ¿qué me importa si usted le emboca? Usted es un gran jugador. Bueno, y así aparece hasta Osvaldo Suárez, que cuya carrera fue paralizada en un momento extraordinario de su vida. Nos contaba Osvaldo Suárez que él, después de la suspensión, ganó 3 maratón sal silvestre. Exactamente. Lo que hubiese sido de haber ido a los Juegos Olímpicos, que fue impedido de participar, por ejemplo, en Suecia, sí, 1958. Sí, sí. Decisiones que marcan esa mirada tan pequeña, ¿no? Que terminan perjudicando al deporte. En ese sentido, qué bueno lo que estás contando como hechos que... Bueno, ojalá no se repitan más en la historia. No, por favor, porque eran listas tan negras como los que las hacían. Los que las hacían eran más negros ellos que la lista. Claro. ¿No? Negro en el sentido de la crueldad que tenían, ¿no? Pero bueno, entonces un día también faltaba... Yo agarraba cualquier cosa en el diario. O sea, ¿quién quiere ir al casamiento fulano a cubrirlo? Yo. ¿Quién quiere ir a tal? Yo quería trabajar. Entonces,
hubo una urgencia para ir al Luna Park. El que iba habitualmente ese día se había enfermado. Me dice, ven y vas vos, me dice el jefe. Digo, mire jefe, que yo nunca hice boxeo. ¿Vos sos periodista o qué sos? Sí, bueno, entonces andá. Andá y trabajá como periodista. Y bueno, fui, me enamoré y no lo dejé. Ese gran maestro que yo tuve se llamó Jorge Mórtola, era el jefe de la página. ¿Qué pelea te mandaron a ver, te acordás? No me acuerdo, si siempre trato de acordarme la pelea, no me acuerdo. A mí me parece, uno de ellos, estoy seguro, era Emilio Ali, un tucumano, claro. pero no me acuerdo el rival. No me acuerdo el rival, no me puedo acordar el rival. Estaba en la categoría de Selpa, creo. Un mediano. Es más, sí me acuerdo el primer partido que comenté, que lo escribí, que fui de traje, corbata, sí había que ir a la cancha. Fue en la cancha de Atlanta, Deportivo Español 4, Almirante Brown 2. Se jugó en la cancha de Atlanta porque el Deportivo Español no tenía cancha. Y el Deportivo Español tenía un cuadrazo, un equipazo. ¿Jugaba Ruski? Ruski, Valledor. Beglio. Ruski, Beglio, Valledor. Valledor va a España. Ruski se queda en Argentina. Beglio va a Boca Juniors. Un equipazo, un equipazo tenía, un gran equipo. Sí, ese equipo del Deportivo Español. Y ese fue mi debut. Después, bueno, tuve la suerte de seguir toda la campaña de ¿Y qué periodistas, de La Plata? por ejemplo, me estás hablando de una época donde en el gráfico uno podía leer a Juvenal y ese grande que fue Osvaldo Ardizone? Bueno, los dos fueron mi profe. En esa época, si vos querías estudiar periodismo deportivo, Injusticias, desde luego, había un solo lugar en la Argentina, Capital Federal, Rodríguez Peña 628, está en el mismo lugar, Círculo de Periodista Deportivo, ingreso limitado, por ejemplo, por año entraban 35 y se cerraba. No sé cómo pude entrar, donde yo me recibí ahí. ¿Y qué profesores tenía yo? Borocotó, Villita en básquetbol, Ardizone, el que vos nombraste recién. Juvenal, Julio César Pascuato, que me hizo pasar, no digo al papelón, pero me dio una lección. Porque nosotros en esa época éramos todos jóvenes, pensábamos que éramos los más vivos del mundo, los mejores, que los profesores no sabían nada y que el mundo lo íbamos a arreglar nosotros. Y yo le cuestionaba cosas a Juvenal y Juvenal me miraba y todo. Entonces un día nosotros le hicimos un cuestionamiento, yo le dije, mire, lo que pasa es que usted está haciendo un gráfico, una revista del gráfico para vender gráficos. O sea, el gráfico no es el de antes. Le cuestionábamos. Claro. Entonces, ¿te habías hecho alguna charla con Dante Panzeri para hacer esa crítica? No, a Dante yo lo conocí con Dante tengo una espina clavada. Dante fue para mí por muchos años un referente, pero después lo perdí eso. Me reservo, pero me lo perdí. Bueno. No fue más. Lo vi como alguien en su momento. Me hablabas de que Juvenal te dio una lección. Dice, entonces me dice, él es profesor nuestro. En boxeo lo teníamos a Raúl Landini. ¿Qué te enseñaban? Claro. El Colorado Judice nos enseñaba de fútbol. Y entonces me dice, venga, se pase. Me dice, bueno, muy buena su observación, porque además lo habíamos escrito, había sido un trabajo. Yo le cuestioné todo. Me dijo, muy bien su trabajo. Muy bien, pero pase. Se toma una tiza, vas al pizarrón, ¿sí? Escriba, sí, lo que yo le voy a dictar, sí, cómo no. ¿Usted conoce? Yo puse, ¿usted conoce alguna revista que se edite para que no se lea y no se venda? No sé, conteste abajo. Le digo, no, profesor. Y ahí me di cuenta. Claro. ¿Se da cuenta? Que no es la cuestión personal. Entonces me dio una lección. Sí. Qué bueno. Que no me olvidé nunca, ¿no? Claro, hablar con Néstor Lloria es apasionante porque van surgiendo temas. Incluso fuera de esto que es salir al aire, uno encuentra muchas anécdotas. Hablabas también de tu vinculación con el rock, con la música. Sí. ¿Cómo es eso, Néstor? Bueno, la música siempre me gustó, me acompañó toda mi vida. Siempre digo que hay dos cosas que hasta en los peores momentos no sé qué hubiera sido de mi vida. Yo vengo por supuesto, de un hogar humilde, pude practicar deporte y haberlo hecho muy bien gracias a
que en ese entonces existía la Fundación Eva Perón. Música y deporte me acompañaron toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Cuando hablamos de música, el tango, por ejemplo. Sí, tango, rock, todo lo que sea. Tango y rock es música del pueblo, ninguna diferencia. Solamente algún papanata o alguna persona que no tiene sensibilidad quiere diferenciar, por ejemplo, la ópera, que es una cosa sumamente popular, aunque sea lírica y se escuche en otros estratos, el tango, el jazz y el rock and roll son música popular, es música del pueblo, es música de la gente, es música que une. Lo que desunen. Algunos artistas, grupos, músicos, bueno, temas. Yo les contaba casualmente, hablábamos recién con Marcelo, yo tuve la suerte de haber estado, muchos hablan de la Cueva. La Cueva era un lugar histórico, mítico, donde nació, para mí, es una opinión mía, el rock argentino. En la calle, la avenida Pueyrredón, 1743, casi Juncal, en Buenos Aires. Era un lugar de que se hacía jazz y después se hizo rock and roll, década 60, 62, 63. Todos pibes, queremos cambiar el mundo. Y ahí llega Morris, el papá de Antonio Viravén, Lito Nevia, aparece Javier Martínez, Ciro Fogliata, Pipo Lernú, los pioneros del rock argentino, Tanguito, Pajarito Saguri, de ahí, ¿no? Donde el pecado de llevar una guitarra y tener el pelo largo, cuando vos salías, 6, 7 de la mañana, la policía te estaba esperando. Era época del olvidable, aunque no hay que olvidarse, ¿no? Del Juan Carlos Onganía. Era represión pura, claro, represión pura. La noche de los botones largos también, ¿no? Todo estaba ahí. Y entonces, bueno, ahí ese grupo, y me estoy olvidando, otros muchachos, un día alguien dijo, basta, nos gusta el rock and roll, pero cantan en inglés. Vamos a cantar en nuestro idioma y con nuestros temas, con nuestra letra, no con lo que pasa en Manhattan, con lo que pasa acá en la esquina. Y eso prendió hasta el día de hoy. Bueno, ahí aparecieron los Gatos. Ahí aparecieron los Gatos, ahí aparecen los Big, ahí aparece Chocolate, ahí aparece Manal, ahí aparece después Almendra, aparecen todos, aparece Spinetta. Bueno, y por otro lado también quienes habían de alguna forma nacionalizado esos temas o esos géneros eran Palito Ortega, Sandro... Claro, también, Palito Ortega, ninguneado muchas veces, porque era un negrito que venía de Tucumán. Un grande, metía 40, 42 mil personas en una cancha de fútbol, compuso cosas hermosas, que hasta en el Vaticano se han cantado por la ternura del texto que tiene. Aparece Palito, aparece Sando, aparece Papo, aparece un tipo totalmente ninguneado, pero que tenía que ir a cantar en helicóptero porque no podía llegar de otra manera, Billy Cafaro, una locura, claro. Una locura. Y otros grupos. Pero qué grietas, estaba leyendo, pobre Billy Cafaro, hizo un tema que los tangueros pensaron que los agredía y eso le costó mucho. Sí, Criminal Tango. Vos sabés quién era el tío de Billy Cafaro, o los tíos, Homero Espósito y Virgilio Espósito, porque eran todos de claro. Zárate. Y entonces, esa fue la gran bronca entre Troilo y los hermanos Espósito. Por eso le grabó un solo tema, el tema que llaman Malevo, nunca le quería grabar nada, porque los hermanos Espósito le escribieron temas populares y rockeros a Billy Cafaro. Bueno, el tema ese Criminal Tango, que era en realidad fue una descomposición de una canción alemana. Exacto. Y la gente del tango la tomó a mal, no le gustó, me pareció una pavada, no. Pero era un tipo que después de muchos años lo encontré manejando un taxi en Buenos Aires. Claro. Piti, mi amor. Piti. Claro. Bueno, vendió miles y miles de discos. Era una época, la década del 60, mi querido Julio, y no nosotros, en el mundo, marcó todo. Claro. Las cosas que cambió, la música en el cine francés, el cine italiano, el renacimiento italiano, la pintura, la música, el deporte, los cambios tácticos en el fútbol. Década del 60, es maravilloso. Fue maravilloso. Fenomenal esa década. Fenomenal. Y yo, fui hijo de esa década. Claro, y la vigencia que tienen esos nombres.
Bueno, de hecho los Rolling siguen haciendo gira. El Rolón. mismísimo Palito sigue con 81, 82 años. Los Beatles, bueno, Paul McCartney, en fin, han marcado a fuego A fuego. generaciones, no solo la del 60, sino en adelante, ¿no? De en ¿Y hoy adelante. qué pasó? ¿Se fue cayendo ese talento? ¿Se fue No. degradando lo que Sí, era? esa tu palabra me gustó. Esa tu palabra me gusta. Hay una degradación en este momento musical, periodística, artística, muy preocupante. No creo que sea casualidad, creo que se ha trabajado para todo eso, ¿no? Tampoco fue casualidad en algún momento la gran agresión que sufrió el tango, con que se rompieran todas las matrices de los grandes tangos que existían en las grabadoras, por órdenes que venían, bueno, no solamente comerciales, sino de los mensajes que tenían. No en vano el tango fue castigado y se prohibían sus letras porque se decían que eran subversivas, etcétera, etcétera. En fin, hay un trabajo, ¿no? Hay un trabajo El sistema que cultural. fue poniendo como ejes la búsqueda del éxito fácil, rentable, y se fue perdiendo la esencia de la calidad, ¿no? La calidad. Claro, ahora vos fíjate, Palito Ortega, por decirte, Palito Ortega, el Chico Novarro, un compositor extraordinario. Bueno, los muchachos de aquella época, Roberto Llané, vos agarrá los discos de aquella época. Mirá, ¿con quién grabó? Oscar Toscano, Horacio Malvicino, Waldo de los Ríos. Esas eran las orquestas que los acompañaban. Eran maravillosos. Hoy no tienen posibilidad de grabar en lo económico. El que graba, graba con 4 o 5 músicos por razones de costo, con una base musical simple, sencilla, de escasa melodía, donde un músico no tiene que trabajar mucho para acompañar el ritmo Claro. de este momento. Entonces, la palabra que vos utilizaste, mira, es una editorial, degradación, totalmente. Hablando de editoriales, en el tema de periodismo, el tema deporte obviamente ocupó lo central, pero ¿no te gusta que te califiquen solamente como periodista deportivo? No me gusta, no. Y menos ahora, por el periodismo deportivo que no comparto. Y lo digo como profe de todos los chicos. Los chicos saben lo que yo opino y encuentro por todos los alumnos que saben lo que yo siempre les dije. Nunca se dejen encasillar como periodista deportivo. Es una falta de respeto. Sos periodista. Te inclinaste por el deporte. Puede ser económico, político. Si no sos periodista, no sos periodista deportivo. Periodista. Después la rama que te guste. Más porque en una época, y yo lo viví en carne propia, cuando venía un tipo que de periodista no tenía nada, o la novia de alguno, que yo cuánto, y caía en algún lugar que le había quedado un laburo, ¿a dónde la mandaban? Mandala a deportes. Como si deporte Como no un fuera género nada. menor, ¿no? Claro, y no es así. Es un género sumamente importante, sumamente importante. Entonces a mí siempre me gustó hablar de periodismo. No solamente eso, nunca me gustaron los encasillamientos, ¿viste? Me caen mal. Me Es caen todo mal. muy, muy sensato lo que estás planteando. La verdad que me parece muy apropiado y también de alguna forma dejaste entrever una especie de crítica hacia lo que es el rol del periodismo deportivo de hoy, que está jugando un rol, la verdad que a veces buscando la frase rimbombante, cómo pega tal cosa o tal otra, y se ha perdido capacidad de análisis, ¿no? Y se cae mucho en el oportunismo. Bueno, yo lo que le pido a los periodistas, yo no hago periodismo de periodismo, el del periodista nunca lo hice, pero sí cuando me dicen si tengo fundamento, le digo simplemente una cosa, por favor, no me hablen ni del costado este ni del costado otro de tal o cual jugador. Explíquenme tácticamente por qué tal o cual equipo ganó o perdió. Les pido 4 o 5 palabras. El rugby, lo mismo. Por ejemplo, el rugby, una gran pasión mía. Y la verdad que tengo tantos amigos. Mis amigos de los Pumas del 65 son mis amigos. ¿Fuiste a Sudáfrica en aquel mundial? No. Fui en el primer mundial en 1987, sí, pero en aquel no. Pero sí los acompañé entrenando. Podía hablarte de tantas cosas. Tengo 3 amigos acá en Rosario, querido. El doctor José Luis Simó, el Coco Benzi y España. 3 integrantes de esa selección. Son mis amigos. Sé lo que hicieron, lo que trabajaron, Bueno, y ahora veo que no hay periodistas, hay exjugadores. Su análisis táctico puede ser muy bueno, porque pueden ver cosas que no ve un periodista, claro, porque han sido jugadores y excelentes,
pero es un ojo solo. Yo quiero los dos. Entonces, quiero la crítica también. Periodismo de espectáculo. Yo me acuerdo cuando se estrenaba una obra de teatro, Julio, el autor temblaba y dice, uy, ¿qué dirá el de La Capital? ¿Qué dirá el de Clarín? Temblaba. Hasta que hoy yo no encuentro nadie que hable de tal o cual obra, película, cómo se desarrolló, qué pasó, cómo fue la fotografía, cuál es el análisis. No, ahora es un panel donde lo que se habla, bueno, no lo comparto, no me interesa. ¿Estás haciendo radio actualmente? Sí, todos los días. Vamos a cumplir el programa 2000. El programa se llama Pasajeros de la Música, en AM 1090 Radio Libertad, una radio con la que trabajo con toda comodidad, hermosa, y donde nos dimos cuenta de algo. De 8 a 10 de la mañana, mi querido amigo Ricardo Corbá hace un programa con tangos, valses y milongas hermosos, y yo hago música de todos los tiempos hasta las 12. ¿Cuál es el sector nuestro, el nicho nuestro? Todo aquel que quiera una bocanada de oxígeno, un poco de aire para seguir, porque después a la 1 viene la televisión, viene todo, muertes, heridos, que existen, sí existen, que pasan, sí, que la economía, que la guita que no te alcanza, sí, pero le damos un rato, ¿sabes qué?, para viajar con la música, con las melodías, un pequeño, y bueno, hemos encontrado un nicho sumamente interesante. Todos son mayores de 50, ¿no? Digamos, la criatura de nuestro que nos escucha a nosotros debe tener 50, como el más chiquito. Bien. A todo esto, en lo que hace a tu trayectoria en el deporte competitivo, anduviste muy bien en básquetbol. Sí, el básquet fue el deporte digamos, que practiqué. Sí, lo amo el básquet. Me atrapó de pibe, bueno, jugué siempre, hasta un punto ya de grande, que después, bueno, la lesión no me permitió jugar. Y cuando yo vine a Rosario, que vine por 15 días, el 4 de noviembre de 1971, y acá estoy, en una oportunidad, un querido amigo, Aldo Gianni, que era un ejecutivo de una gran empresa y había sido gran jugador de básquet, me dijo, me dijeron que vos jugaste al básquet. Digo, sí. Ah, dice, ¿no querés venir a jugar con nosotros los veteranos? Sí. Mira, nos reunimos los miércoles en el club Regatas. ¿Querés venir? Sí, cómo no. Y fui. Cuando llegué me miraban todos con cierto recelo porque yo tenía 28 años y yo ya era veterano, jugaba por lesión propia. Todo. Y ahí entonces comparto con los jugadores de acá, lo conozco al Bubi Levián. Yo dije, este muchacho, ¿de qué planeta es? A Chacón, a los hermanos Gianni, bueno, todos muchachos que yo no los conocía porque en mi época yo no había vivido acá, jugadores maravillosos, extraordinarios, verlos jugar y dije, lo que han sido estos muchachos. El básquetbol santafesino, vos lo sabés, Julio, sí. Nivel A. Bueno, hemos aportado jugadores de trascendencia internacional. Tremendo. Y campeonatos argentinos que se han ganado. Exacto. Que se han ganado. Sí, el básquetbol me dio muchas satisfacciones. Bueno, tuve la suerte de poder jugar en primera división, muy joven, tenía 17 años y bueno, y tener recuerdos hermosos. Hermoso haber jugado con 2 o 3 jugadores que nunca me imaginé porque los veía en el gráfico. Batilana, por ejemplo. Jugué contra Batilana. Era tan bueno como... Un crack, no, pero yo jugué en un partido, el día que yo debuté en primera división, ¿quién no quiere debutar en primera? Yo ese día dije, que no me pongan, no quise, lo confieso. Cancha del Club Villa del Parque, Gimnasia Esgrima, no era una amistosa, era una copa precampeonato. Entonces yo, lógicamente el entrenador era el gran Jaime Pérez, un revolucionario del básquetbol, y entonces me lleva simplemente para ver cómo estaban los juveniles. Yo era el último. Digo, ojalá no, pero yo miré la cancha. Si entro, dije, tengo que marcarlo a quién. Al Ginóbili de aquella época, a Ricardo Alix. Claro. Me tocó, hice un papelón. Dijiste sí, que llegaste en 1971 a Rosario. El 4 de noviembre. Varios años después, 50 años después, distinción del Consejo Municipal de Rosario. ¿Cómo lo viviste? Fue muy emocionante porque nunca lo esperé, yo no esperé. He tenido lindas, hermosas distinciones, yo recuerdo, Julio, la de la Cámara de Diputados, también, pero
me tomó de sorpresa, será por la edad, la convocatoria, que me postulara, porque la idea fue de alguien que yo quiero mucho como deportista, es una bellísima persona, gran jugador, un ser humano extraordinario, que Ariel Cossoni, uno de los más grandes goleadores de Newell's Old Boys. Y después, bueno, ver el recibimiento, ver la gente que fue convocada para saludarme, fue muy fuerte, Julio. Le agradezco a Dios, ¿eh? El Barro fue muy generoso conmigo, muy generoso, sí, sí. La verdad, fue muy justiciera, muy apropiada esa distinción. Ha sido un acierto por parte del Consejo Municipal que se haya reconocido, como también ha sido muy grato para nosotros compartir esta charla contigo. Te la agradezco muchísimo, Néstor, y habrá oportunidad para seguir tomando café de por medio, el tiempo para que las charlas siempre nos hagan recorrer caminos maravillosos, como los que has propiciado en este encuentro. Muchas gracias por tu presencia. Te agradezco a vos y sobre todo porque sos una persona muy, muy, muy inquieta como legislador, como periodista y además sos muy inquieto, cosa que me encanta siempre de buscar la cosa linda, la cosa positiva y a través tuyo un abrazo al que no lo conozco, pero me gusta su idea, deporte y rescate de los chicos de la droga, al padre Pepe. Te lo pido por favor. ¿Cómo no? Hay que seguir, seguir, seguir andando.